Bienvenido al podcast del Ministerio Efectivo que estamos comenzando el día de hoy. Es el capítulo número 1. Te saluda tu pastor Edgar Lira desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, acá en los Estados Unidos. Estamos pastoreando en la iglesia Central Church en el área de español y también dirijo todo lo que tiene que ver con plantación de iglesias, con ayudar a otros. Así que gracias por conectarte y estar escuchando o viendo este podcast dependiendo en qué plataforma lo estás haciendo. Nuestra intención es que puedas recibir contenido de valor que te pueda ayudar a alcanzar todo lo que Dios ha planeado que seas como líder, como pastor, como ministro. Si tienes un llamado, si eres plantador de iglesia, si eres líder, si eres pastor, si sirves a otros, este podcast es para ti. Una vez al mes te estaré entregando un podcast con contenido de valor que te ayudará a crecer tu ministerio y tu liderazgo. Te pido que me escribas si tienes preguntas al WhatsApp del Ministerio Influyente Digital y las trataré de contestar en el siguiente capítulo. Y el número es 1-702-234-8470. Mándame un mensaje de WhatsApp y trataré de contestarte en el próximo capítulo. Y el número otra vez es más 1-702-234-8470. Te quiero pedir un favor también. Dame un like, déjame un comentario y compártelo con quien creas que le será de bendición. Y el tema con el que quiero comenzar el día de hoy es acerca de esta idea que existe sobre la espontaneidad del ministerio contra la planificación del mismo, de hacer un plan estratégico. Cuando habla uno de planear en el ministerio, hay una mala reacción a esta idea en general en muchos de los círculos cristianos. Como que relacionamos la improvisación con el mover del Espíritu Santo. Como que pensamos que esa es la manera en que se deben de hacer las cosas. Pensamos que es la manera en que Dios obra y actúa. Que las cosas suceden simplemente espontáneamente, que si el Espíritu Santo quiere, entonces pues se va a manifestar y va a suceder, y si no quiere y no nos bendice, pues entonces no va a pasar nada. Yo te voy a ser muy honesto, yo crecí en la iglesia, mi papá no era pastor, pero me llevaron desde chico a la iglesia y he conocido muchísimas iglesias y muchos pastores en toda América Latina con lo que hemos estado haciendo con el ministerio, con la música. Y antes de estar pastoreando, una de las cosas que me llamaban mucho la atención es que conocí pastores que podían estar con congregaciones de 20 a 30 personas por 20 o 30 años. Yo pensando en mi propia vida, en el ministerio, en ese momento que no era pastor, yo decía, qué frustrante debe ser el ser pastor y que tu iglesia no crezca. Porque puedes tener la misma Biblia, obviamente que el de enfrente, puedes haber estudiado mucho de teología, saber mucho de oratoria y demás, y en la misma ciudad una iglesia crece y la otra no. Se me hacía en ese entonces muy frustrante porque no había una explicación coherente a una cosa y la otra. Era muy espontáneo, era como que al que Dios bendecía. Y la única explicación que escuchábamos de aquellos que crecían era que había un avivamiento. Ahora, entiendo la complejidad del ministerio, ahora que estoy pastoreando, entiendo que muchas veces hay demasiadas cosas en contra, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones familiares, pero creo que el llamado que tenemos todos los que estamos llamados a servir a Dios es el alcanzar al mayor número de personas posibles para Cristo. Creo que mucho tiene que ver con la visión de alcanzar precisamente eso, a la mayor cantidad de personas posibles y lo organizado o lo planeado que puedas estar para poder lograrlo. Si no crees que se puede, entonces pues no te vas a esforzar porque pues no crees que se puede. Abraham Lincoln dijo eso y una frase que me gusta mucho y yo se la repito a mis hijas. Dijo, tanto el hombre que cree que puede como el hombre que cree que no puede, ambos tienen razón. Y lo quiero repetir una vez más. Dice, tanto el hombre que cree que puede como el hombre que cree que no puede, ambos tienen razón. Y está hablando precisamente de la fe. Ahora, yo tenía un pastor que su visión era que la iglesia no creciera, que fuera una iglesia familiar de 80 personas. ¿Y qué crees que pasó? Pues nunca creció la iglesia. Ese era su límite, que quería crecer y no se iba a esforzar para hacer algo más. De hecho, es más fácil no crecer a crecer. No necesitas hacer nada para no crecer. Pero si quieres crecer tu ministerio, tu iglesia, la plantación que estás haciendo, necesitas tener un plan de cómo lograrlo. Y lo primero, obviamente, es tener una visión de crecer, que se puede crecer, el tener la ambición de crecer. Lo segundo es ser organizado y tener un plan.
Ahora, si tu idea es que todo debe de ser espontáneo, entonces lo único que te queda es orar y que el Espíritu Santo se aparezca a ver si llegan las multitudes, y ese es tu plan. No te imaginas la cantidad de mensajes negativos que me llegan cuando hablo del tema en las redes sociales, de organizarnos y de planearnos, diciendo que lo único que necesitamos es orar y la palabra de Dios, y Dios hará el resto. Lo irónico de estos comentarios es que la razón por la que que vieron el post donde comentaron, fue intencional. Lo planeamos, hicimos una estrategia digital y es por eso que les apareció en las redes sociales lo que estábamos haciendo. Por eso lo vieron y escribieron, porque fue planeado. Ahora, quiero que me escuches bien. No estoy diciendo que no necesitamos orar y que no necesitamos enseñar bien la palabra de Dios, ni estudiar teología, ni profundizar en Dios. No estoy diciendo que no necesitamos un verdadero avivamiento donde la gente tenga un encuentro con Dios y un arrepentimiento genuino de corazón. Tampoco las estrategias y los planes pueden reemplazar a Dios. No estoy diciendo nada de esto. Lo que estoy diciendo es que necesitamos tener un plan de acción, un plan estratégico, un plan en lo digital, en lo físico, con las redes sociales y en general con los recursos, si llega la gente a tu iglesia, si llega a la gente a tus eventos, y usar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. El planear no está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero compartir contigo 5 principios que encontramos en la Biblia sobre planear. Están ahí claramente. Y el primero de estos es esto: un buen líder planea. Un buen líder planea. Un mal líder es espontáneo. Ser espontáneo es sinónimo de no planear, de ser desorganizado, de ser desordenado. Confundimos el ser espontáneos con lo desordenado y desorganizados que podamos ser. Pero mira lo que dice Proverbios 21:5. Los planes bien pensados producen ganancias. Los planes apresurados traen pobreza. Los planes bien pensados producen resultados positivos. Los planes apresurados, lo contrario. Yo no sé tú, pero yo quisiera tener resultados positivos en todo lo que hago. Cuando uno se aparece simplemente, ¿verdad?, sin haberse preparado, se deja llevar por el momento esperando que Dios se aparezca, pues eso no es planear en realidad. Yo creo que debemos de ser sensibles a la voz de Dios cuando nos hable espontáneamente, también creo eso. Pero si Dios nos puede hablar en el momento, también nos puede hablar unos días antes, unas semanas antes, unos meses antes, para podernos preparar. Mira, Benjamin Franklin dijo lo siguiente: si fallas en no planear, estás planeando para fracasar. Lo voy a repetir: si fallas en no planear, estás planeando para fracasar. Un buen líder planea. Lo segundo, un buen líder depende de Dios al planear. Un buen líder depende de Dios al planear, al hacer sus planes. Un buen líder sabe que aunque tenga el mejor plan, aunque se prepare lo mejor, depende de Dios para que las cosas salgan como los planeó, como uno los planeó. Un plan es un plan, el plan puede fracasar, pero es mejor tener un plan a no tener ninguno. Es mejor tener un plan a no tener ninguno. Proverbios 16:13 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Un buen líder planea, pero sabe que el plan puede fracasar y tiene que estar listo para cambiar el plan, para hacer cambios en medio de. Y ahí entra el ser sensibles a Dios, el oír a Dios, el escuchar su voz. Tener un plan no sustituye a Dios, al contrario, es totalmente lo contrario. El planear con semanas o meses de anticipación, el hacer una estrategia, te da la ventaja de poder pensar bien los pasos, la estrategia, y conseguir las cosas que necesitas para poder alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que un buen líder planea, pero sabe que depende de Dios para que las cosas sucedan como lo planeó. Número 3, un buen líder busca consejo al planear. Un buen líder busca consejo al hacer sus planes, al planear. Hay personas que ya pasaron por donde tú estás. Hay personas que ya están donde tú quieres estar. No tiene nada de malo preguntar cómo le hicieron para llegar ahí. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Dice: sin dirección la nación fracasa, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Ahora,
Lo malo es que hay mucho misticismo en el ministerio, es la verdad, y muchos no quieren compartir las mejores prácticas de cómo llegaron a donde llegaron. Y eso los pone en una categoría más cerca de Dios, entre comillas. Cuando lo compartes o comparten de esa manera, pues los hace ver como que son más especiales o están más cerca de Dios, de alguna manera. Y no dicen la estrategia que usaron detrás, que seguramente también Dios se las dio, ¿no? Sin quitarle mérito a Dios, pero todos se lo atribuyen como algo espontáneo, divino. Y la realidad es que la mayoría de las personas que conozco que están haciendo algo significativo en el ministerio, hicieron un plan y tuvieron una estrategia y Dios se apareció en medio de ello. Dios honró su planeación, su preparación. Ahora, yo de mi parte, yo te quiero compartir sin reservas lo que he aprendido, esperando que tenga sentido y que te sirva. Si no puedes entender cómo llegaste a donde llegaste, va a ser muy difícil que lo puedas duplicar o que lo puedas enseñar a alguien más. No le pidas consejo a personas que nunca han estado donde quieres estar. Si no tienen la experiencia, si no saben cómo llegar ahí, no te va a ayudar el consejo que te den. Un buen líder busca consejo al planear. Número 4, el principio número 4, un buen líder planea con una meta cuantitativa en mente. Un buen líder planea con una meta cuantitativa en mente. Lucas 14:28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Un buen líder sabe que las metas tienen que ser cuantitativas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la meta tiene que ser medible, que puede ser escalable y que también tiene que ser alcanzable. Tiene que ser medible, escalable y alcanzable. Un ejemplo, por ejemplo, es la meta que nos pusimos, el de regalar el libro de Ministerio Influyente Digital a más de 10,000 personas que estuvieran interesadas en cómo alcanzar y crecer sus ministerios a través de los medios digitales, los cuales creemos que están siendo desaprovechados por la iglesia. Y aún no llegamos a los 10,000, pero es una meta medible, escalable y alcanzable. Ahora, por cierto, si no has descargado el libro, te dejo el link en la descripción para que lo descargues. Y si crees que le será de bendición para alguien más, pues bueno, mándale el link o escríbeme, yo te paso el link a través del WhatsApp. Y obviamente te metes ahí y te llega una copia digital cuando te escribes. Ayúdanos a que este material, a que este libro que hemos hecho le llegue a más de 10,000 personas que nos hemos puesto esta meta. Así que sería increíble que nos pudieras ayudar y que fueras parte de esto. Ahora, 10,000 personas es un número, ¿no? Pero ese número representa algo. Representa un cambio de paradigma, representa encontrar a potenciales líderes que están viendo que el mundo está cambiando y que va a ser muy diferente en los próximos 10 años, en los próximos 5 años, todo va a cambiar. Y les interesa estar ahí. El mundo ya cambió, de hecho, y va a cambiar aún mucho, mucho más. Créeme que el futuro del ministerio y de la iglesia va a necesitar un vehículo digital efectivo. Y el que no lo tenga, el que no esté poniendo atención a lo digital, rápidamente se va a achicar. Es mi predicción de lo que va a suceder en los próximos años. Ahora, lo que no es medible no se puede alcanzar. Si no es medible, no se puede tampoco mejorar. Por ejemplo, puedes decir, mi meta es que la gente que me escucha o la gente de mi iglesia o que mi gente crezca espiritualmente. Y está bien, es loable, es un buen deseo, es quizás parte de nuestro llamado a ser discípulos, pero no lo puedes medir porque es algo personal. No puedes medir el crecimiento espiritual de alguien más. Estarás de acuerdo conmigo que hay gente que va a la iglesia, se sabe todo el léxico cristiano, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre, todos los músicos cristianos, todas las canciones cristianas, pero su carácter y su manera de vivir y sus decisiones están muy lejos de reflejar un estilo de vida de un fiel seguidor de Cristo o de una persona madura en Cristo. Todo mundo estamos en un punto de nuestro caminar espiritual diferente y todo mundo caminamos a una velocidad diferente hacia la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros en Central, en la iglesia que pastoreo en Las Vegas, medimos ciertas cosas que nos indican algo. Por ejemplo, medimos cuánta gente nueva llegó durante cierto periodo. Nomás la gente nueva, ¿no? Cuánta gente entró a Primer Paso, que es el curso que damos donde hablamos de las 7 creencias básicas del cristianismo. Todos los cristianos creemos lo mismo.
Bueno, de eso hablaré más adelante también. ¿Cuánta gente se bautizó? También lo medimos. ¿Cuánta gente entró a grupos? Lo medimos. ¿Cuántos voluntarios empezaron a servir, ¿no? Y esas son 5 cosas muy sencillas que medimos. Cada una nos dice algo. Y si hay gente nueva llegando, quiere decir, obviamente, que hay gente nueva escuchando el mensaje de salvación. Si hay personas entrando a primer paso, quiere decir que hay personas de esa gente nueva que llegó, que quieren escuchar más de Dios. Es el primer contacto que tenemos para hacer comunidad y para que escuchen el evangelio, porque es la clase número 1 de esta clase que damos llamada primer paso. Ahora, si hay gente bautizándose, quiere decir que hay personas recibiendo a Cristo, por eso se están bautizando. Si hay voluntarios, quiere decir que hay personas comprometiéndose con la iglesia. Todos estos nombres, estos números representan nombres, ¿verdad? Si hay personas en grupos, quiere decir que se están comprometiendo con la comunidad. Todos, como te digo, todos estos números representan personas, pero nos dicen algo, ¿no? Y si se mueven estos números, quiere decir que se está moviendo la iglesia. Y un buen líder planea con una meta específica que puede ser medible, escalable y alcanzable, y calcula el costo para hacerlo. Y el último principio, el número 5, un buen líder hace lo mejor y se prepara para lo peor. Un buen líder hace lo mejor y se prepara para lo peor. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Este mismo versículo, en la versión en inglés llamada The Message, dice lo siguiente. Dice: haz lo mejor y prepárate para lo peor. Entonces confía en Dios, que traerá la victoria. El planear te ayuda a tratar de buscar la mejor ruta, la mejor manera de alcanzar un objetivo, tratando de poder llegar ahí, preparándote para llegar ahí. El tratar de ver los obstáculos también antes de que se presenten. Eso es una planeación, y después de planear, confía en Dios, que Él traerá la victoria. Ahora, recuerda estos 5 principios de un buen líder y trata de ponerlos en práctica en tu vida. Un buen líder planea. Si no eres una persona que planea, necesitas empezar a hacerlo. Un buen líder depende de Dios al planear. Obviamente tenemos que orar. Un buen líder busca consejo al planear, busca consejo de alguien más que ya está donde quieras estar. Un buen líder planea con una meta cuantitativa en mente, y un buen líder hace lo mejor y se prepara para lo peor. Gracias por estar conectado conmigo en este podcast. Mi deseo es que Dios pueda darte claridad y traer contenido de valor para tu vida a través de estas pequeñas lecciones. Descarga una copia digital del libro Ministerio Influyente Digital si no lo has hecho. Encontrarás el link en la descripción del podcast o de las redes sociales. Es muy fácil encontrarlo. Recuerda escribirme si tienes preguntas al WhatsApp del Ministerio Influyente Digital. Trataré de contestarlo en el siguiente podcast, y el número es +1 702 234 8470. Una vez más, +1 702 234 8470. Mándame un mensaje de WhatsApp y te trataré de contestar en el próximo capítulo. Dame un like, déjame un comentario y compártelo con quien creas que le será de bendición. Yo soy tu pastor Edgar Lira. Sígueme en todas las redes sociales, búscame como Edgar Lira para estar al día con lo que estamos haciendo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.